Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que muchos cargan en el corazón. ¿Cómo puedo agradecer a Dios cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo dar gracias cuando duele, cuando hay pérdidas, cuando las oraciones no han sido respondidas como esperaba? La gratitud es fácil cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay provisión, cuando hay buenas noticias. Pero la gratitud verdadera, la que transforma el alma, nace en los momentos donde no hay explicaciones claras. Muchos creen que agradecer es negar el dolor, pero no es así. Agradecer no es decir, todo está bien, cuando no lo está. Agradecer es decir, confío en Dios, incluso cuando no entiendo el camino. La Biblia nos desafía con una instrucción poderosa en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No dice, por todo, dice, en todo, incluso en lo que no comprendes. Eso cambia completamente la perspectiva. Dios no te pide que agradezcas la pérdida, el dolor o la prueba en sí. Te pide que agradezcas porque Él sigue estando contigo en medio de eso. La gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia algo mucho más importante. Cambia tu corazón. Cambia la manera en la que ves a Dios, a ti mismo y a lo que estás atravesando. Muchos viven atrapados en la queja sin darse cuenta de que la queja constante endurece el corazón. La gratitud, en cambio, lo suaviza. La queja te encierra en lo que falta. La gratitud te recuerda lo que aún permanece. Y aquí hay una verdad profunda. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, agradecer es un acto de fe. Es decirle a Dios, no veo el panorama completo, pero confío en tu carácter. Este mensaje no es para quienes lo tienen todo resuelto. Es para quienes están aprendiendo a confiar aún con preguntas sin respuesta. Porque la gratitud no nace del entendimiento, nace de la confianza. La Biblia está llena de personas que aprendieron el poder de la gratitud en medio de circunstancias difíciles. Una de las historias más impactantes es la del apóstol Pablo. Muchas de sus cartas más llenas de gozo fueron escritas desde una prisión. Pablo no estaba escribiendo desde comodidad. Estaba encadenado, vigilado, limitado. Y aún así, en Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso parece ilógico. ¿Dar gracias cuando estás preso injustamente? ¿Dar gracias cuando no sabes si mañana vivirás? Pero Pablo había entendido algo que muchos tardamos años en aprender. La gratitud no depende del lugar donde estés, sino de a quién perteneces. Cuando agradeces, reconoces que Dios sigue en control aunque tú no lo estés. La gratitud es una declaración espiritual que dice, esto no me define, esto no me destruye, esto no tiene la última palabra. Hay personas que pierden la paz no por lo que están viviendo, sino porque se enfocan únicamente en lo que falta. La gratitud cambia el enfoque. No niega la realidad, pero evita que la realidad te robe la esperanza. Jesús mismo practicó la gratitud en momentos críticos. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Aunque lo que tenía en sus manos era claramente insuficiente. Antes de resucitar a Lázaro, agradeció al Padre, aun cuando el milagro todavía no se había manifestado. Eso nos enseña algo poderoso. La gratitud precede al milagro, no porque obligue a Dios a actuar, sino porque prepara el corazón para reconocer su obra. Agradecer sin entender es decir, Dios, confío en que incluso esto que no comprendo será usado para bien. Y esa postura libera el alma de la amargura, del resentimiento y del cansancio espiritual. La gratitud no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en prisión. Uno de los mayores obstáculos para la gratitud es la pregunta constante. ¿Por qué? Queremos entender antes de agradecer. Queremos explicaciones antes de confiar. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe no siempre entiende primero. Muchas veces confía primero y entiende después.
Hay temporadas donde Dios no nos explica el por qué, pero sí nos invita a elegir una actitud. Y esa actitud es la gratitud, no como una emoción forzada, sino como una decisión espiritual. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de esto. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto con milagros poderosos. Abrió el mar, los protegió, los guió con nube y fuego. Y aún así, cuando enfrentaron incomodidad, comenzaron a quejarse. No porque Dios hubiera dejado de ser fiel, sino porque olvidaron agradecer lo que ya había hecho. La queja constante no solo deshonra a Dios, también distorsiona la memoria espiritual. Hace que olvidemos las victorias pasadas y exageremos las dificultades presentes. La gratitud, en cambio, mantiene viva la memoria de la fidelidad de Dios. Salmo 103:2 dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Observa que el salmista se habla a sí mismo. No espera sentir gratitud, se la ordena a su alma. Eso nos enseña que agradecer no siempre nace del sentimiento, sino de la convicción. Hay días donde no sientes ganas de agradecer, pero aún así, decides hacerlo. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar dentro de ti. La gratitud no cambia a Dios, cambia tu perspectiva. Te saca del papel de víctima y te coloca en una posición de confianza. Te recuerda que tu historia no se limita a este capítulo difícil. Agradecer sin entender es decir: Dios, aunque no comprendo el proceso, sigo creyendo que tú eres bueno. Y esa declaración tiene poder espiritual. La gratitud también tiene el poder de sanar el corazón. Muchas heridas emocionales no sanan porque están rodeadas de resentimiento, frustración y expectativas rotas. Y aunque el dolor sea real, cuando no aprendemos a agradecer, ese dolor se enquista. Esto no significa justificar lo que te hicieron, ni minimizar lo que viviste. Significa soltar el control del resultado y entregarle a Dios el derecho de cerrar la herida a su manera. José tenía muchas razones para vivir amargado. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pero en ningún momento lo vemos viviendo en queja. Al final de su historia, él mismo declara: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esa frase solo puede salir de un corazón que aprendió a agradecer aún sin entender. José no agradeció la traición, pero agradeció que Dios estuvo con él en cada etapa. La gratitud rompe cadenas internas. Hay personas libres externamente, pero prisioneras por dentro porque nunca aprendieron a agradecer en medio del dolor. Y hay personas en circunstancias difíciles, pero con un corazón libre porque eligieron confiar. Jesús enseñó esto cuando sanó a 10 leprosos. Solo uno regresó a agradecer. Y Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los sanados? La sanidad física la recibieron todos, pero solo uno experimentó algo más profundo, una restauración interior. La gratitud te lleva más allá del milagro, te lleva a una relación más profunda con Dios. Cuando agradeces, reconoces que tu vida no depende únicamente de lo que ves. Reconoces que Dios sigue obrando, incluso cuando el proceso es incómodo. Y aquí hay una verdad poderosa. La gratitud no niega el dolor, pero impide que el dolor gobierne tu vida. Aprender a agradecer aún sin entender es un proceso. No sucede de un día para otro. Es algo que se practica, se entrena y se desarrolla con el tiempo. Y como todo hábito espiritual, requiere intención. El primer paso es cambiar el lenguaje. Muchas veces nuestras palabras refuerzan la frustración. Decimos constantemente lo que falta, lo que no funciona, lo que no llegó. La gratitud empieza cuando decidimos hablar diferente. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando eliges palabras de gratitud, estás sembrando vida en medio del caos. El segundo paso es reconocer lo pequeño. La gratitud no siempre empieza con grandes milagros. A veces empieza agradeciendo que despertaste, que sigues respirando, que aún tienes fuerzas para seguir. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. La gratitud por lo pequeño prepara el corazón para recibir cosas mayores. El tercer paso es agradecer antes de ver resultados. Esto es lo más difícil, pero también lo más poderoso.
Agradecer cuando no hay señales visibles es una declaración de fe madura. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La gratitud es una forma de expresar esa certeza. Cuando agradeces antes de entender, le estás diciendo a Dios, confío en ti más que en mis emociones. Y esa confianza produce paz. La gratitud no elimina los problemas, pero elimina el peso innecesario que cargamos mientras los enfrentamos. Y cuando la paz llega, el corazón descansa, incluso en medio de la tormenta. La gratitud se vuelve aún más poderosa cuando nace en medio del sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque revela una fe que ya no depende de circunstancias favorables. Hay personas que solo agradecen cuando todo está en orden, pero hay otras que aprendieron a agradecer aún con el corazón cansado. Déjame contarte una historia real. Conocí a una mujer llamada Mariana. Era creyente, servía en su iglesia, oraba constantemente. Un día, su hijo fue diagnosticado con una enfermedad crónica que cambiaría su vida para siempre. No hubo sanidad inmediata, no hubo explicación clara, solo un diagnóstico que rompió sus planes. Mariana pasó por enojo, por tristeza y por confusión. Hubo noches en las que oró llorando, preguntándole a Dios por qué. Pero un día tomó una decisión que marcaría su proceso. Decidió agradecer a Dios cada mañana, no por la enfermedad, sino porque Él seguía sosteniéndolos. Agradecía porque aún tenía a su hijo. Agradecía porque tenía fuerzas para cuidarlo. Agradecía porque, incluso en medio del dolor, Dios no la había soltado. Con el tiempo, Mariana dijo algo que nunca olvidé. No entendí el por qué, pero entendí que Dios nunca dejó de estar conmigo. La gratitud no cambió la situación de inmediato, pero cambió su manera de atravesarla. Eso es lo que hace la gratitud. No borra la prueba, pero transforma la experiencia. Te permite caminar por el valle sin perder la esperanza. Muchos piensan que agradecer en el dolor es hipocresía, pero en realidad es valentía espiritual. Es reconocer que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la vida no lo es. Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice en tiempos fáciles, dice en todo tiempo. La gratitud en el sufrimiento es una declaración silenciosa que dice, esto no me destruye porque Dios me sostiene. Ahora quiero darte pasos prácticos para cultivar una gratitud real, profunda y constante, incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo. Primer paso, reconoce lo que sí permanece. Tal vez perdiste algo, pero no lo perdiste todo. Tal vez cambió tu situación, pero Dios sigue siendo el mismo. Agradecer comienza cuando reconoces lo que no se ha ido. Segundo paso, deja de compararte. La comparación mata la gratitud. Cuando miras lo que otros tienen, pierdes de vista lo que Dios está haciendo en tu propia historia. Cada proceso es distinto. Cada tiempo es distinto. Tercer paso, haz de la gratitud un hábito, no una reacción. No esperes sentirte bien para agradecer. Agradece como una disciplina espiritual. Escríbelo si es necesario. Decláralo en voz alta. Entrena tu corazón. Cuarto paso, agradece incluso cuando no hay respuesta inmediata. Esto es fe en acción. Es decirle a Dios, aunque no entiendo el proceso, confío en el resultado. Quinto paso, recuerda lo que Dios ya hizo. El recuerdo de la fidelidad pasada fortalece la gratitud presente. Si Dios fue fiel antes, lo será otra vez. La gratitud no es negar la realidad, es elegir una perspectiva diferente. Es ver la vida desde la confianza y no desde la queja. Cuando practicas la gratitud, algo cambia en tu interior. La ansiedad disminuye. La paz aumenta. El corazón se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Y poco a poco, empiezas a entender algo profundo. La gratitud no depende de entender el camino, sino de confiar en quien lo dirige. Hay momentos donde agradecer parece imposible. Momentos donde el dolor es tan grande que las palabras no salen. Dios entiende esos momentos. La gratitud no siempre se expresa con palabras largas. A veces se expresa con un suspiro, con una lágrima, con un silencio confiado. Romanos 8:28
Dice que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede usarlas para bien. Cuando agradeces aún sin entender, estás diciendo, creo que Dios puede transformar incluso esto. Esa declaración tiene un peso espiritual enorme. La gratitud también te prepara para lo que viene. Un corazón agradecido puede sostener bendiciones sin perder humildad. Un corazón agradecido puede atravesar pruebas sin perder identidad. Dios trabaja profundamente en las personas que aprenden a agradecer en el proceso. No solo las bendice externamente, las fortalece internamente. Quizás hoy no entiendes tu proceso. Quizás hay preguntas sin respuesta. Pero si eliges agradecer, estás sembrando algo que dará fruto en su tiempo. La gratitud no acelera a Dios, pero alinea tu corazón con su voluntad. Y cuando el corazón está alineado, la paz llega. Agradecer aún sin entender no es resignación, es confianza activa. Es decir, Dios, no sé cómo terminará esto, pero sé que tú sigues siendo fiel. Y esa certeza sostiene el alma. Quiero terminar este mensaje invitándote a hacer algo sencillo pero poderoso. Tómate un momento ahora mismo. Respira profundo. Y piensa en algo por lo que puedas agradecer, incluso en medio de lo que no entiendes. Ahora oremos juntos. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero. Reconocemos que hay cosas que no entendemos, procesos que duelen y respuestas que aún no llegan. Pero aún así, elegimos agradecer. Gracias porque sigues con nosotros. Gracias porque no nos sueltas. Gracias porque aún en el silencio, sigues obrando. Te entregamos nuestras dudas, nuestro cansancio y nuestras preguntas. Enséñanos a agradecer sin condiciones, a confiar sin entender, a descansar en tu fidelidad. Que la gratitud sane nuestro corazón, fortalezca nuestra fe y nos recuerde que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a darle like, a suscribirte y a compartirlo con alguien que necesite aprender a agradecer aún sin entender. Déjame en los comentarios, ¿por qué estás agradecido hoy, incluso en medio de la dificultad? Quiero leerte y orar contigo. Recuerda esto, la gratitud no cambia el pasado, pero transforma el presente y prepara el futuro. Dios sigue siendo fiel, y tu corazón puede descansar en Él.